¿sabes qué originó la crisis de materias primas en América Latina? Pero primero, ¿sabes de qué crisis estamos hablando? Para entender esto, solo nos basta con una sola palabra, el crack del 29. ¿Pero qué es el crack del 29? El crack del 29, o mejor conocido como la Gran Depresión, fue la caída estrepitosa del valor de las acciones de las principales empresas públicas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto se originó por los especulativos manejos financieros y por otros factores como el deterioro en las utilidades del sector industrial. Pero, ¿qué relación tiene lo anterior con las materias primas? Esta crisis, al afectar varios países, donde muchos de ellos eran principales compradores de materia prima, hizo reducir los precios, creando así una profunda crisis a los países que dependían en su mayoría de estas exportaciones. ¿Y esto fue lo único que causó dicha crisis? La respuesta es no. Si bien la Gran Depresión afectó varios países, esta simplemente fue el principio de la base a las afectaciones al precio de las materias primas. Esto lo podemos explicar mediante el siguiente término. La caída, o también conocido como deterioro de los términos de intercambio, sucede cuando el precio de los productos exportados tiende a disminuir comparado con el de los productos importados. Esto puede ocurrir por cuatro razones. Primero tenemos la elasticidad de ingreso. Este término mide la proporción en que aumenta la demanda por un bien cuando se presenta un incremento en los ingresos. Con esto podemos decir que la elasticidad del ingreso de la demanda de los bienes primarios agrícolas es baja y decrece, mientras que la elasticidad de los bienes manufacturados es alta y crece. De segundo tenemos la retención de los alimentos de productividad, que nos dice que si se hace un avance y se aumenta la eficiencia en las técnicas de producción de los bienes primarios, los empresarios en vez de ver un aumento en el precio de estos bienes ven es un deterioro. Por ello es más fácil incorporar tecnología en los bienes manufacturados que en los bienes agrícolas y mineros. Como tercera razón, tenemos el cambio tecnológico, el cual nos dice que los productos primarios tienden a ser reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo así una posición en el mercado. Como cuarto y último, tenemos la mayor amplitud de los ciclos económicos. Esto nos dice que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia son mayores que en los países del centro. Por eso, cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque hay un aumento de la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esta caída. Lo anterior lo podemos denominar o explicar a través del estructuralismo. Esto es una teoría económica referida al desarrollo surgida en América Latina a mediados del siglo XX, el cual sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centro industrial, periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio. Para entender mejor la definición anterior, podemos explicar acerca del término centro-periferia, el cual hace referencia a una división de ciertos sistemas económicos, el cual describe un orden económico mundial integrado por un centro industrial hegemónico que establece transacciones económicas desiguales con una periferia agrícola y subordinada. ¿Y cómo se podría solucionar esto? Bueno, existen varios caminos para hacer frente a estas crisis, dos de los cuales haremos mención más adelante. Uno de estos caminos puede ser la industrialización, la cual consiste en la producción de bienes a gran escala mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Esto liberaría la mano de obra del campo gracias a las mejoras en productividad agrícola e impulsaría a la población a migrar a otros sectores de la economía. Y con la industrialización abriríamos camino a la mejora del proceso técnico de la agricultura, logrando así una optimización de la actividad agrícola e impulsando el crecimiento de la economía. Mediante los caminos anteriormente mencionados se lograría grandes beneficios, entre los cuales destaca el crecimiento significativo del ingreso económico de los países de periferia, logrando así eliminar progresivamente ese sistema que divide y fomenta la desigualdad entre países.